Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Gladys Herón Carrillo y les voy a presentar los avances del proyecto denominado formulación de una harina a base de cáscara de plátano lista para preparar hotcakes. Somos de la línea temática de gastronomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El contenido de la presentación tendrá este orden: introducción, objetivos de la investigación, marco teórico conceptual, metodología, resultados, conclusiones, finalmente referencias. Como introducción, pues vamos a platicar un poco acerca del por qué se escogió la harina para hotcakes para este proyecto. Y bueno, fue básicamente porque pues este tipo de formulaciones de harinas compuestas es una muy popular opción para desayunos o para cenas. Ocupa el 8º lugar como esta opción. Para estas formulaciones, de manera también general, se utiliza la harina de trigo, y esto es debido a que pues, el contenido de los diferentes macronutrientes y micronutrientes de la harina de trigo pues va a dar ciertas características organolépticas y también pues va a dar un buen aporte de proteínas. Se busca entonces una alternativa a estas harinas de trigo como una sustitución parcial, debido a que pues, se ha encontrado que una de las problemáticas que se presentan actualmente en las empresas agroindustriales pues es la generación de subproductos o residuos de diferentes productos de origen vegetal. Entonces, en este proyecto se empleó para esta sustitución parcial de la harina de trigo la cáscara de plátano, establecido como un residuo contaminante para el medio ambiente. Y esto es porque pues, la cáscara de plátano representa una muy buena parte del peso total del fruto, lo que pues a su vez va a llevar a un volumen considerable de desperdicio y contaminación cuando esta es desechada. Entonces, los objetivos de la investigación pues, es formular y evaluar las características nutricionales, físicas y sensoriales de una harina a base de cáscara de plátano lista para preparar hotcakes para disminuir el volumen de estos desechos vegetales. En cuanto al marco teórico, pues tenemos que esta problemática del exceso de desechos de residuos industriales pues permite el desarrollo de subproductos también alimentarios que permiten pues reducir tal vez el costo, aumentar el valor nutricional de algunos alimentos y también pues emplear este tipo de harinas para la generación de las llamadas harinas compuestas, que básicamente es la combinación entre harinas para la generación pues de algunos alimentos y productos que bien pueden estar dentro de estos los productos panificables. En cuanto a la metodología, pues primero se obtuvo la harina. La harina se obtuvo tanto de dos especies de plátano, que es el plátano conocido como plátano rotán y plátano macho, con dos variables también, que era la maduración de este plátano. Se realizó la formulación de estas harinas listas para preparar hotcakes. Se hicieron 5 formulaciones diferentes, combinando las variables plátano rotán maduro y verde, plátano macho maduro y verde también, así como el control. Se estudiaron las propiedades físicas, que era el peso y la altura de los hotcakes elaborados a partir de estas formulaciones. Para la evaluación de estos se realizó una escala hedónica de 5 puntos, una evaluación sensorial, también una evaluación nutrimental utilizando las tablas de composición de alimentos,
tablas internacionales y se realizó un análisis estadístico mediante el software Minitab versión 17. En cuanto a las formulaciones, ahí se tienen las diferentes formulaciones. Se utilizaron sal, polvo de hornear, azúcar, huevo, leche, esencia de vainilla, mantequilla, fécula de maíz para hacer más, se provoque con la adición de fécula de maíz, la suavidad de los hotcakes pues, era mayor. Se tiene ahí también harina de trigo y esta sustitución de las diferentes harinas de plátano ratán verde y maduro. Tenemos entonces como resultados pues unos hotcakes que quedaron de diferente color y también diferentes texturas en relación o en comparación con los elaborados a base solamente de harina de trigo. Presentaron una consistencia más viscosa cuando fue una mezcla húmeda y también a la percepción se podía sentir como gránulos, como una presencia como de tierrilla o de harina que no podía ser disuelta. En cuanto a las propiedades físicas, pues tenemos que tanto el peso como la altura de las diferentes formulaciones, ahí tenemos la formulación que es plátano ratán verde, la 1, la 2, plátano ratán maduro, la 3, plátano macho verde y la 4, plátano macho maduro. Tenemos que el peso y la altura de las diferentes formulaciones fueron significativamente diferentes solamente en comparación la formulación control con las demás formulaciones. Y bueno, esto es debido también a la presencia de las proteínas del trigo que van a hacer también que haya una mayor altura, haya una mayor altura al realizar los hotcakes. En cuanto a la evaluación sensorial, realmente, aparte de la presencia de estos gránulos, no se encontró como una diferencia significativa en cuanto a los diferentes factores que fueron estudiados, entre ellos el olor, el color, la textura y el sabor. El control sale un poco más alto de las diferentes formulaciones, sin embargo, pues estadísticamente hablamos de que no hay una diferencia significativa. En cuanto al valor nutrimental, aquí sí tenemos ciertas diferencias en cuanto al contenido de fibra que podemos tener de estas formulaciones. Tenemos una cantidad significativamente mayor tanto en la formulación 1, que es el plátano ratán verde, y el plátano ratán maduro, que es la formulación 2, en cuanto al contenido de fibra. En cuanto al contenido de hidratos de carbono, encontramos que para el plátano macho maduro y para el plátano macho verde, pues encontramos también una diferencia significativa para el contenido de hidratos de carbono. En el contenido de lípidos se encontró también una diferencia significativa en las formulaciones realizadas con plátano ratán verde y maduro, y pues para tanto energía como proteínas no hubo diferencia significativa, solamente del control. En cuanto a la energía, pues ahí sí hubo una diferencia significativa. Todo esto lo podemos discutir con respecto al contenido en el caso de la fibra, el contenido de fibra que presentan las diferentes especies, el contenido también de azúcares que pueden llegar a presentar y el contenido también de almidones cuando hablamos de una especie verde o no madura. En cuanto a conclusiones, pues podemos concluir con este avance proyecto que el uso de harinas compuestas pues es una buena alternativa por el alto contenido de fibra dietética que podemos aportar a los diferentes productos. Además de que podemos aprovechar este residuo de la cáscara de plátano para la elaboración de alternativas de alimentos panificables
y que finalmente pues va a dar una mejor funcionalidad la adición de cualquiera de estas harinas a los productos que originalmente no la tienen. Tenemos aquí las referencias que se utilizaron para hacer esta presentación. Muchas gracias.